Lolanu Hashem, Lolanu Kileshim Haten Kabod. Bien, en esta mañana del Shabbat Zahor, día 4 de marzo del año 2023 y día 11 de Adar del año 5783 de la creación del mundo, estamos estudiando Tetzaveh, la parashá de la semana, la cual es la número 20 de este ciclo anual de Torah del año hebreo en curso. Así que Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Talmidot. Shabbat Shalom para todos nuestros Haverim y Haverot en cualquier lugar del mundo. Bueno, al Shabbat de hoy, como lo acabo de decir, se le llama Shabbat Zahor. El Shabbat del recordatorio. Todos los años al Shabbat que está antes de nuestra celebración anual, la fiesta de Purim, así se le llama Shabbat. Al que le precede, al que le antecede, al que está antes o previo a nuestra celebración anual de la fiesta de las suertes, Purim. Y se le llama así porque Amán el Rasha, quien quiso destruir a los Yehudim en Persia, era descendiente de Amalek. Y por supuesto la misión de él era acabar con el pueblo santo, destruir a la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese sentido, nuestros sabios nos hacen ver que Amalek en diferentes formas está presente en cada generación. Por lo tanto, los Bene Israel debemos estar siempre en guardia, alerta, con el cuidado acerca de Amalek. Y por cierto, nuestros sabios nos dicen sobre este Shabbat Zahor. La Torah nos recomienda tener siempre presente en nuestro espíritu la existencia de Amalek, enemigo número 1 del Eterno y de Israel, y se nos llama a borrar su memoria, la memoria de Amalek. Como en Purim celebramos la victoria sobre Amalek, el Shabbat que le precede fue escogido para la lectura, la sección de la Torah relativa a esta recomendación y llamada Parashat Zahor, situada en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, en la Parashá Ki-Tetzeh, en el capítulo 25, versículo del 17 al 19. Esa porción de la Parashá se lee hoy dentro del servicio de la sinagoga. Lo que tiene que ver con Amalek. Devarim, Deuteronomio 25, versículos 17, 18 y 19. Es ahí donde se nos dice, acuérdate de Amalek. Este Shabbat designado por Shabbat Zahor, lo decíamos en la sesión de anoche, se sacan o se extraen 2 rollos de Torah. Y esa porción especial, la que acabo de decir, donde se nos dice, acuérdate de Amalek, de Devarim 25, versículos 17, 18 y 19, esa parashá especial es leída en el segundo Sefer Torah, al cual sube el Maftir, y lee luego Haftarah Zahor. Así que
Sobre Amalek, por supuesto que las enseñanzas tienen varias ramificaciones. Las enseñanzas sobre Amalek son variadas. Son diferentes las áreas de enseñanzas que tenemos sobre Amalek. Me detengo brevemente con una antes de continuar con la parashá. Una de estas enseñanzas sobre Amalek es que en este Shabbat básicamente se nos dice: destruyan a Amalek, borren a Amalek, eliminen a Amalek, acaben con Amalek. ¿Y dónde está Amalek? ¿Dónde está este enemigo que hace tanto daño a los Bene Israel? Entre la gran cantidad de enseñanzas sobre Amalek, Amalek está dentro de nosotros. Y por eso se nos dice: eliminen a Amalek, borren a Amalek, acaben con Amalek, destruyan a Amalek. ¿Y dónde está? En cada uno de nosotros. La gematría de Amalek son 240. Ese es el valor gemátrico de el nombre o de la palabra Amalek. 240. Y es la misma gematría de la palabra Safek, que significa duda. Safek igual duda, su gematría es 240, al igual que la palabra o el nombre Amalek. Así que lo que se nos está diciendo en este Shabbat, entre otras enseñanzas, es: hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, destruyan en vuestra mente al Amalek de la duda. Destruyan del interior de ustedes a Amalek. Destruyan el Amalek de la duda. Eliminen el Amalek de la conciencia negativa que bloquea el flujo de luz divina en vosotros. A esto se nos llama hoy: eliminen al Amalek de la conciencia negativa que bloquea el flujo de luz divina en vosotros. Recuerde usted que la duda es dañina para nosotros, los hijos de Israel. La duda va en perjuicio de nuestra elevación de almas. La duda o Amalek va en detrimento, en perjuicio de nuestra vida espiritual. De acá que en las Nuevas Escrituras a nosotros se nos dice: si tuvierais fe, si tuvierais emuná, como el grano de mostaza, diríais a este monte: desarráigate. Entonces se nos llama a eliminar la duda. Destruyan al Amalek de la duda en sus mentes, el cual crea una barrera a la influencia espiritual de los mundos superiores en ustedes. Eso es lo que se nos dice hoy en Shabbat. Destruyan al Amalek de la duda en sus mentes, el cual crea una barrera a la influencia espiritual de los mundos superiores en ustedes.
La duda no les favorece, no les ayuda para nada, no les aprovecha. Por eso destruyan al Amalek de la duda dentro de ustedes, el cual les priva de todo lo bueno de Akadosh Baruj Hu. Y es que si uno está, pero será, y eso, pero será posible, es que el Eterno acá, es que la Torah allá. Oiga, la duda, al final de cuentas, es una energía negativa. Por eso se llama Amalek. Es una energía negativa que obstruye, que obstaculiza, que bloquea el flujo de luz divina a nuestras vidas y en consecuencia nos hace vivir espiritualmente muy, muy mal y por ende física y materialmente igual. Nos hace vivir muy, muy mal. De manera que el llamado que tenemos en este Shabbat, más vale que lo tomemos todos en cuenta. Acaben con Amalek. Eliminen a Amalek la duda. Borren a Amalek de sus mentes, el cual es una energía, un enemigo muy dañino para la vida espiritual y la vida física de ustedes. Así que esta es una de las muchas aristas de enseñanzas que tiene acerca del por qué a este Shabbat se le llama Shabbat Zahor. Y bien, ya entrando con Tetzaveh, nuestra parashá de la semana, una de las principales enseñanzas de nuestra parashá tiene que ver con el aceite. En hebreo el aceite se dice Hashemen o Hashemen. Eso es el aceite, Hashemen o Hashemen. Es una de las principales enseñanzas de nuestra parashá de hoy. De hecho, es con el área con que comienza esta sección número 20 de la Torá. El aceite. En la literalidad, pues el aceite viene de la oliva que es bajado con aporreo, con vara, se golpea la aceituna cuando ya está lista y caen en áreas o cosas donde ya solo de levantarlas y las llevan a un procesamiento. Antiguamente pues era otra la manera de cómo procesar la oliva y extraer el aceite. Hoy con la evolución del tiempo, con la tecnología, la extracción del aceite de la oliva, por supuesto que es muy diferente. Ahora, con respecto al aceite, entonces, esta área de enseñanza tiene muchas aristas, muchas caras de cómo verlo. Una de ellas, por supuesto, es el aspecto meramente literal, textualmente tal como la Torá lo presenta. Pero si nos vamos un poquito más adentro, el aceite somos los Bene Israel. Esa es otra de las enseñanzas muy interesantes acerca del Hashemen, del aceite. El aceite somos los Bene Israel. De acá que los sabios nos dicen,
para que podamos entender el por qué a los hijos de Israel se nos compara al Hashemen, al aceite. Dicen los sabios, al igual que el aceite de oliva es el más fino de todos los aceites, así es la congregación de los hijos de Israel. Es la más santa de las naciones. Al igual que el aceite de olivas es el más fino de todos los aceites, así es la congregación de los hijos de Israel. Es la más santa de las naciones. De acá que todos los líquidos, si son mezclados, combinan en una única mezcla. Se fusiona. Todos se integran. Todos los líquidos, si son mezclados, combinan en una única mezcla. El aceite es una excepción. No se entremezcla, sino permanece separado. Así la congregación de Israel es la única nación en la historia la cual no fue devorada en las naciones, sino ha mantenido y mantendrá por siempre su identidad distintiva. En la mezcolanza de varios líquidos, esto es lo grandioso del aceite. En la mezcolanza de varios líquidos, el aceite flota a lo más alto. Así cuando el pueblo judío cumple la voluntad de Hashem, ellos se elevan por sobre las naciones. Baruch Hashem. Así también nos dicen los sabios, el aceite de oliva, uniendo esta misma verdad que acabamos de ver, el aceite de oliva no se mezcla con ningún otro líquido, sino que se separa y se eleva hasta arriba. Esto recuerda a los judíos que ellos son únicos y no deben mezclarse y asimilarse con otros. Lo leo una vez más, el aceite de oliva no se mezcla con ningún otro líquido, sino que se separa y se eleva hasta arriba. Esto recuerda a los judíos que ellos son únicos y no deben mezclarse y asimilarse con otros. Otra enseñanza sobre el aceite es que este representa la Neshama. El aceite representa nuestra alma. Esto lo sabemos porque la gematría de Hashemen, que significa el aceite, es 395. Y la gematría de el alma, que en hebreo se dice Neshama, también es 395. Por lo tanto, dentro de las enseñanzas diversas que tiene el aceite dentro de nuestra Torah, es que el aceite es nuestra Neshama. Solo para recordarlo o para que lo veamos. La parte arriba dice Hashemen, significa el aceite. 395 su gematría. En la parte de abajo dice Neshama,
que es el alma. Su gematría es 395. Por lo tanto, hablar del aceite es hablar de nuestra Neshama. Otra enseñanza muy bella y muy grande y que nos eleva espiritualmente cuando la comprendemos. En otro momento le daremos el énfasis a esa parte. De manera que el aceite es el combustible que le da el impulso de vida. El aceite es el que hace, en este caso de la literalidad de la parashá, el aceite es el que le da el empuje o la fuerza para que la menorá, el candelabro de oro, la luminaria del Mishkan, la menorá, la lámpara sagrada del santuario, esté encendida y ardiendo sus lámparas. Y como veíamos ya en la sesión primera, en la medida que los Bene Israel son diligentes en el aceite, en procesar la oliva, en extraer el aceite, en proveerlo para el Mishkan. Cuando los Kohanim son diligentes en su abodá de hacer que la menorá, el candelabro o la lámpara permanezca encendida permanentemente en el santuario, eso atrae las bendiciones del cielo a la tierra. Atrae las bendiciones del cielo a la tierra. Entonces, si unimos esto de la Neshama, que es el aceite, es la misma enseñanza. Cuando la Neshama, o el alma, cumple su misión espiritual de conectarse a su fuente divina, a Hashem, el creador del mundo, bendito sea Él, entonces el alma hace que este mundo reciba lluvia de bendiciones. Esa Neshama puede hacer bajar diluvios, manantiales de bendiciones de los mundos de arriba al mundo de abajo. Esto solo es posible cuando Hashem, el aceite, que es la Neshama, cumple su misión espiritual. De manera que cuando una Neshama, acá en Malhut, en el reino físico, en el mundo de la materia, no pierde la misión para la que bajó del cielo a la tierra, y acá abajo en este mundo de oscuridad, la Neshama conecta con Akadosh Baruj Hu. Oiga, esa Neshama va a potenciar al mundo entero. Va a atraer de arriba hacia abajo luz divina. Va a atraer y hacer descender de los mundos superiores al mundo físico, hará bajar abundancia de bendiciones. De acá que el bienestar de toda persona, y eso es importante que lo entendamos. El bienestar de toda persona, ya sea bienestar espiritual, físico, material, económico, etcétera, etcétera, depende de nutrir su Neshama con Torah, con el Zohar y más. De esto depende el bienestar, no solo de esa vida, sino que al mismo tiempo pueda potenciar al mundo. Recuerde usted en las palabras que leemos en las Nuevas Escrituras. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. ¿Qué es eso?
un llamado a la Neshama a conectar con Akadosh Baruj Hu. Cuando eso se hace, cuando se busca el reino de Elohim y su justicia, entonces todas las demás cosas, los mundos de arriba las envían por añadidura. Por eso se nos dice en nuestra Sagrada Torá, se le dice a la Neshama básicamente que es quien impulsa al cuerpo a cumplir mitzvot, a hacer mitzvot. Por eso se le dice a la Neshama, y cuando obedeciereis atentamente a la voz de Hashem tu Elohim, el Eterno te exaltará por encima de todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y dice, bendito serás en esto, bendito serás aquí, bendito serás allá, bendito serás en esta área, te va a ir bien por acá, te irá de lo mejor por este lado. Así que, cuando la Neshama cumple esa misión de conectar con el mundo superior en este mundo de tinieblas, esa Neshama puede atraer manantiales de Gesed, de bondades, de los mundos de arriba hacia su propia vida y hacia su entorno. Así que la lámpara, la menorá, es nuestra Neshama. El aceite, por lo tanto, es nuestra Neshama. Nos dicen los sabios. Oiga lo que nos han legado en cuanto a su sabiduría. La lámpara representa el alma del judío. De ahí que cuando en la parashá nos dice Ner Hashem, cuando Shlomo nos dice en los proverbios Ner Hashem Nishmat Adam, en español, la lámpara de Hashem es el alma de la persona. El propósito del judío en este mundo es Le'alot Ner Tamid, constante y continuamente elevar su alma. Esa es la misión. La lámpara representa el alma del judío, tal como dice Proverbios 20:27. Ner Hashem Nishmat Adam. La lámpara de Hashem es el alma de la persona. Y de acá que los sabios nos dicen, el propósito del judío en este mundo es Le'alot Ner Tamid, constante y continuamente elevar su alma. Ese es el propósito de los hijos de Israel. Constante y continuamente elevar su Neshama. ¿Y qué lograremos con eso? Ya lo dije. Bienestar en todos los sentidos. De acá que cuando decimos que el alma baja con esta misión, no solo de atraer luz divina hacia sí misma, sino para todo su entorno, para el mundo, nos dicen los sabios cabalistas. Cada nueva alma que entra en nuestro mundo para transitar el camino espiritual, cada alma que viene equivale a otra vela encendida en una habitación oscura. ¿Cuál es esa habitación oscura? El mundo. Cada nueva luz disminuye la oscuridad para finalmente hacerla desaparecer por completo.
Esto, por supuesto, es si la Neshama cumple su misión acá abajo. Cada nueva alma que entra en nuestro mundo para transitar el camino espiritual equivale a otra vela encendida en una habitación oscura. Cada nueva luz o cada alma que conecta con su fuente divina, cada nueva luz disminuye la oscuridad para finalmente hacerla desaparecer por completo. En ese sentido abrimos la parashá Tetzaveh. Leemos solo de corrido los primeros 2 versículos con que comienza ella. Leemos en hebreo y en español. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 27, versículos 20 y 21. Es acá donde comienza la parashá. Leo en hebreo y en español. Dice el Eterno en la dimensión espiritual donde está Moshe Rabenu en los 40 días y 40 noches que está hoy en el cielo o en el campamento, la Shehinah. A Kadosh Baruj Hu le dice arriba a Moshe: Ve'ata tetzaveh et bnei Israel, veikehu eleja shemen zaid zach katid lamaor, lea alot ner tamid. Y tú mandarás a los hijos de Israel para que traigan a ti aceite de oliva puro, machacado para iluminación, a fin de hacer subir las candelas continuamente. Versículo 21. Beogel moed mihutz la parojet asher al aedut ya'aroch oto Aaron ubanav me'erev ad boker livnei Hashem hukat olam ledorotam me'et bene Israel. En la tienda de la reunión, fuera del velo que está enfrente del testimonio, las encenderá Aarón y sus hijos desde la noche, para que dure hasta la mañana, delante del Eterno. Ley eterna, ley perpetua para sus generaciones, de parte de los hijos de Israel. Y así llegamos ahora al capítulo 28 de nuestra parashá. Un capítulo extremadamente sobrenatural en cuanto a sus enseñanzas, pues nos habla acerca de las vestiduras de Aarón el Cohen Gadol y las vestiduras de sus hijos, los Kohanim Bene Aarón. Y deteniéndonos específicamente con las vestiduras para Aarón el Cohen Gadol, de antemano le digo, destruyamos a Amalek de nuestra mente, porque las cosas que vamos a estar viendo sobre las vestiduras sagradas del Cohen Gadol, así dirían algunos, pero ¿será posible? Todo lo que tiene que ver con las vestiduras sagradas del Cohen Gadol son enseñanzas que sobrepasan la comprensión humana. De hecho, si nos quedamos con el Pashat, la literalidad de nuestra parashá, ciertamente el propósito del Eterno en cuanto a las vestiduras para Aarón el Cohen Gadol es para que a través de esos ropajes que Akadosh Baruj Hu está ordenando a Moshe, que debe
ser elaborado para Aarón, eso hará del Cohen Gadol un hombre, un personaje distinguido entre toda la nación. Lo hará un personaje distinguido entre todo el pueblo. Unas vestimentas tan elegantes, vestiduras que el Creador del mundo ordena elaborar para Aarón. Hace ver cada detalle que debe poseer esa vestimenta para el Cohen Gadol. Así que Akadosh Baruj Hu es experto en la moda. Él es experto en la moda. Le dijo a Moshe, sobre la vestidura de Aarón le vas a hacer esto. Le vas a poner aquí, le vas a poner allá. Llevará esto, llevará aquí. Aquí vas a unir tal cosa con otra. Aquí le vas a poner esto. Sobre la cabeza llevará tal cosa. Esto y otro tendrá aquí y allá. ¡Wow! Akadosh Baruj Hu es el diseñador por excelencia. Así que en cuanto a la literalidad del ropaje del Cohen Gadol, sí tiene que ver para distinguirlo, para honrarlo en medio de toda la congregación. Pues con esas vestiduras ordenadas por Akadosh Baruj Hu a Moshe en el Har Sinai, Aarón el Cohen Gadol será extremadamente embellecido, engalanado, pues le va a dar una majestuosidad, una grandeza, una distinción, como estoy diciendo, única en medio de todo el pueblo. Por supuesto que tiene que ver también con cubrir su desnudez. Pero esa es la literalidad. Esa es la historia bíblica. Porque cuando el Creador del mundo, bendito sea Él, el diseñador del universo por excelencia, le dice a Moshe, y le van a hacer a las vestiduras esto. Le van a poner tal cosa, tal aquí, tal allá. Van a ponerle cordones de aquí, van a ponerle Oiga, la vestidura sagrada del Cohen Gadol, con sus diferentes prendas, tienen una función mística, incomprensible a la mente humana. Así como lo oyo. Las vestiduras sagradas que Akadosh Baruj Hu está ordenando para Aarón el Cohen Gadol tienen una función mística, esotérica, sagrada, sobrenatural, espiritualmente pero tan profunda, lo cual es incomprensible para la mente humana acerca de su propósito. El propósito de estas vestimentas para Aarón es algo impensable, inimaginable
De acá que la Cábala nos dice que las vestiduras de Aarón con sus diferentes prendas son canales entre el cielo y la tierra. ¿Qué? Sí. Las vestiduras de Aarón son canales entre el cielo y la tierra. Eso significa que la vestimenta de Aarón unen los dos mundos. Unen el mundo físico con el mundo espiritual o el mundo espiritual con el mundo físico. Ropas, sí. Por eso le dije, hay que destruir a Amalek. Las vestiduras del sumo sacerdote son el cableado. Cableado entre el mundo de abajo con el mundo de arriba. Es el cableado entre el mundo de arriba con el mundo de abajo. Eso es lo que representan las vestiduras de Aarón. Son conectores entre la dimensión espiritual con la dimensión física. Las vestiduras del Cohen Gadol eran el instrumento espiritual que atraía la luz de arriba al mundo de abajo. De hecho, la Shejinah se manifestaba a través o por medio de estas vestimentas. Literalmente hablando. La Shejinah se manifestaba por medio de estas vestiduras cuando Aarón se las colocaba. De tal manera que cuando Aarón, el Cohen Gadol, era vestido con estos ropajes místicos, Aarón se transformaba de ser un hombre común y corriente, se transformaba a un ser conectado con el mundo espiritual. De tal manera que sus sentidos espirituales se abrían. Es que él se transformaba. Recuerde que el Cohen Gadol de seguro era ayudado para colocarse cada prenda. Y desde el momento en que Akadosh Baruj Hu fue quien las ordenó estas vestimentas, desde ahí ya es algo sobrenatural. Así que Aarón, cuando estaba colocándose prenda por prenda o siendo ayudado para ser vestido, de seguro hacía brajot, ceremoniales, rituales para colocarse todas esas prendas místicas. Y a partir de ese momento, lo reitero, Aarón se transformaba de ser un hombre común y corriente
a ser un hombre conectado con la dimensión espiritual, de tal manera que ahora sí, Aarón podía escuchar en el mundo espiritual. Aarón podía oír en el mundo espiritual. Aarón a Cohen podía ver en el mundo espiritual. Podía oler en el mundo espiritual. Podía percibir cosas que en el mundo físico o que con los sentidos físicos simplemente era imposible. Hay una pregunta que me hacen que si las vestiduras de Aarón tienen alguna similitud con las vestimentas de Adán. Sí. Sí. Ya que pues nuestros Talmidim formulan esa pregunta. Recuerde usted que cuando Adam Harishon fue echado del Gan Edén a esta dimensión física, a Malhut, al mundo de la materia, Akadosh Baruj Hu lo vistió con or, lo vistió con pieles. Esto tiene doble significado. Adam en el Gan Edén, él era una energía, no era un ser físico. En ese mundo espiritual no cabe la materia, no hay lugar para la materia. Lo espiritual con lo espiritual. Pero cuando Adam Harishon fue expulsado de ese mundo espiritual y colocado en este mundo físico, ahora Adam necesita un cuerpo físico para interactuar en este mundo físico. Y por eso Akadosh Baruj Hu lo cubrió de piel. La energía está cubierta por piel. De acá que la verdad sigue siendo cierta para nosotros. Nosotros somos 50% energía. Pero esa energía está arropada, envuelta, vestida con con un cuerpo físico. Esa es una interpretación de las vestiduras que Hashem creó para Adán. Y las otras vestiduras son que ciertamente Akadosh Baruj Hu elaboró, por eso le digo, Hashem es el diseñador por excelencia. Akadosh Baruj Hu diseñó para Adán unas vestimentas místicas. Literalmente místicas, que le hacían conectarse con los mundos superiores. Esas vestimentas, quien se las colocaba, adquiría poderes sobrenaturales. Poderes sobrenaturales. Adán la pasó a su siguiente generación, a Shem. A Shet. Shet se la pasó al siguiente tzadik. El siguiente tzadik al próximo y así sucesivamente. Fueron pasando esas vestiduras místicas de generación en generación, de tzadik en tzadik.
Por alguna razón llegaron a caer en manos de Nimrod, el rebelde, el que corrompió a la humanidad en los días de la Torre de Babel. Llegaron a parar en manos de Nimrod. Y por eso se nos dice que Nimrod era un gran cazador. En lo espiritual y en lo físico. Cazador en cuanto a el poder del habla que tenía, pero también en lo físico. ¿Y por qué era tan buen cazador? Porque cuando Nimrod se colocaba las vestiduras sagradas que el Eterno elaboró para Adán y que fueron pasando de tzadik en tzadik, generación tras generación, y que finalmente, o que llegaron a caer en manos equivocadas de Nimrod, cuando Nimrod salía a cazar se las colocaba. Y como eran vestimentas místicas, esas vestimentas atraían a los animales a él y los cazaba. Esas vestimentas poseían tanto misticismo, tanta energía, que hacía que los animales vinieran a él. Son las mismas vestiduras que Esab mató a Nimrod, a el hijo de Nimrod, otro Nimrod, y le quitó las vestiduras. Y la guardó en casa de Rivka, porque eran vestimentas demasiado espirituales, místicas, y Esab no tenía confianza de tener esas vestimentas en casa de sus mujeres paganas. Así que las tenía guardadas en casa, en la tienda de Rivka, su madre. Esas son las vestiduras con las que Rivka vistió a Jacob. Cuando lo envió ante Isaac por la bendición de la primogenitura, lo vistió con esas ropas que inicialmente fueron de Adán. Cuando Jacob entró en la tienda de Isaac, que está ciego, como esas vestimentas tienen un poder místico, una sobrenaturalidad, desde que entró Jacob en la tienda de Isaac, que es un tzadik, percibió el Gan Edén en su tienda. Vestimentas místicas. Olió Isaac el olor de las vestiduras de su hijo, como el olor del Gan Edén, y dijo: wow, este que viene entrando es un tzadik. El Gan Edén ha entrado a mi tienda. Porque esas vestimentas poseían una energía incomprensible a nuestra mente. Vestimentas místicas. Entonces, respondiendo a su pregunta, las vestiduras de Aarón el Cohen Gadol similares. Por supuesto que la función ahora de esta vestimenta de Aarón, la función es diferente, pero en cuanto a su misticismo, son similares. Aarón entonces, cuando se viste o es vestido con estas ropas sagradas, él se transforma de ser un ser humano a un ser celestial, de ser un hombre de carne y hueso a un ser angelical, de ser un hombre común y corriente, entre comillas,
Aarón se transforma en un ser lleno de luz espiritual, de tal manera que él puede percibir con los sentidos espirituales lo que con los sentidos físicos es imposible poder percibir. De hecho, las vestiduras de Aarón atraen luz de arriba a abajo. Atraen energía sagrada de los mundos de arriba. Atraen sabiduría celestial. Por lo tanto, y lo reitero, la Cábala nos dice que las vestiduras de Aarón son canales entre el cielo y la tierra. Estas vestimentas unen los dos mundos, el mundo espiritual con el mundo físico. Son el cableado, son los conectores entre la dimensión espiritual con la dimensión física. Y la Shejinah se manifiesta por medio de estas vestimentas. ¿Cuál es el propósito de estas vestiduras sagradas? A la verdad, y en esto veremos la verdad que todos conocemos, el grande amor de Akadosh Baruj Hu por Israel, nuestro pueblo. Aún en las vestimentas se manifiesta, se expresa el grande amor del Creador del mundo con los hijos de Israel. Porque al ordenar a Kadosh Baruj Hu, a Moshe, que le sean elaboradas a Aarón estas vestimentas místicas de las que nos habla todo el capítulo 28 de nuestra Parashá Tetzaveh, el propósito del Eterno con respecto a estas vestimentas es elevar a los hijos de Israel por medio del Cohen Gadol. Elevar espiritualmente a toda la congregación de los hijos de Israel por medio del Cohen Gadol. El propósito de Akadosh Baruj Hu con estas vestimentas es que las 12 tribus de Israel puedan ser conectadas a la fuente de luz divina por medio de Aarón. De manera que al ordenar a Kadosh Baruj Hu la elaboración de estas vestimentas para que sea Aarón quien las utilice en su abodal eterno, son para el bienestar de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Ve por qué digo que es algo incomprensible? Porque la mente natural dice, ¿y qué tiene que ver que Aarón, al ser vestido con estas 8 prendas, en qué va a redundar que será para el bienestar de los hijos de Israel? Eso es pensar con una mente natural. Eso es pensar como en nuestra condición humana, decir que por el hecho que nosotros nos vamos a poner un traje, una ropa, un vestido, eso va a potenciar la vida espiritual de los demás.
o va a elevar espiritualmente a todos. Eso no sucede. Pero la vestidura de Aarón el Cohen Gadol, que son incomprensibles a nuestra mente racional, hacen que toda la congregación de los hijos de Israel sean elevados. Ahí podemos ver los sobrenaturales que son. De hecho, nos dicen los sabios, y en esto sí voy a leer despacio, porque al final veremos y entenderemos mejor este aspecto del ropaje de Aarón. Voy a darle lectura a lo que los sabios nos dicen con respecto a las 8 prendas que tenía la vestidura de Aarón. El ketonet, que es la camisa, vea la sobrenaturalidad, expiaba por asesinatos, los cuales no eran punibles por el Beidín, a causa de la ausencia de 2 testigos. ¿Qué hacía la camisa del Cohen Gadol? El ketonet expiaba por asesinatos. Desde ahí ya escapa de la comprensión humana esto. El ketonet expiaba por esta culpa. Fue escogida para este específico pecado, puesto que declara que los hermanos de Yosef mojaron el ketonet, la camisa de Yosef, en sangre. Esto es sobrenatural. Y si vamos a hablar de las 8 prendas, cada una de ellas tiene una función sobrenatural que va en beneficio del alma de la congregación de los hijos de Israel. Si la camisa, el ketonet, expía por la culpa del asesinato, desde ahí ya estamos en presencia de áreas meramente sobrenaturales. Así también el ketonet o la camisa expiaba por la transgresión de usar la mezcla de lana y lino prohibida por la Torá. La otra prenda, los pantalones. Mechnasaim, expiaban por la inmoralidad dentro del pueblo. El hecho de que Aarón el Cohen Gadol se colocara los Mechnasaim, los pantalones, a partir de ahí había una energía de expiación por la inmoralidad dentro del pueblo. Por eso estamos aclarando que tan grande es el amor de Akadosh Baruj Hu para los Bene Israel, que siempre busca la elevación de nuestras almas. Siempre busca lo mejor para nosotros. Y aún en las
vestidura de Aarón el Cohen Gadol, se manifiesta esta bondad del Creador del mundo con nuestro pueblo. El mitznefet o migbaat, que era el turbante, la vincha, expiaban por arrogancia. Hashem dijo que el tocado que es usado sobre la cabeza del Cohen expíe por el pecado de sostener la cabeza demasiado alta. Camisa entonces expía ¿qué? La culpa del asesinato. ¿Qué más? El usar lana y lino al mismo tiempo. Los pantalones expían el pecado de la inmoralidad dentro del pueblo. El turbante expía el pecado de la arrogancia dentro del pueblo. El cinto, el abnet, era usado sobre el corazón. Y por consiguiente expiaba por pensamientos impropios del corazón. Era 32 amot de largo, equivalente al valor numérico de lev, corazón, el cual es 32. Y si nos vamos más adentro, 32 son los 32 senderos del árbol de la vida. El pectoral, el hoshen, expiaba por el pecado de juicio pervertido dado que era usado sobre el corazón del Cohen. Juicio falso emana de pensamientos impropios del corazón. El delantal, que en hebreo es el efod, expiaba por la transgresión de adoración de ídolos. Los adoradores de ídolos generalmente solían vestir una túnica semejante a un efod. El efod usado por los Kohanim de tal modo expiaba por ídolos que eran usualmente adorados mientras vestían este tipo de vestidura. Esto que estoy leyendo de los sabios, yo lo he cotejado con las enseñanzas de los cabalistas, las enseñanzas del Zohar. De hecho, lo que estoy leyendo, los sabios han echado mano también de las enseñanzas cabalísticas para plasmar lo que hoy yo estoy leyendo para ustedes. El manto, el meil, expiaba por lashon hara, lengua mala. La vincha, el tzitz que era usado sobre la frente del Cohen Gadol, expiaba por el descaro. El descaro. Entonces, la razón de la vestidura de Aarón el Cohen Gadol son en beneficio de toda la congregación de los hijos de Israel. Akadosh Baruj Hu siempre en busca de lo mejor para su pueblo, para favorecernos, para llenarnos con su gracia, llenarnos con su favor, para elevarnos espiritualmente. Oiga esto. Oiga esto.
estudiar acerca de las vestiduras sagradas de Aarón el Cohen Gadol en la semana que corresponde. La luz y la energía y las diferentes expiaciones que ocurrían mediante la vestidura de Aarón. Cuando vuelve la parashá año con año a hablarnos de la vestidura de Aarón, esa luz divina que se manifestaba a través del Cohen Gadol en las vestimentas, esa energía que emanaba de las vestimentas, vuelven a manifestarse hoy con nosotros en el momento que estamos estudiando estas áreas sagradas. Así que le digo con toda certeza, recibamos expiación en esta mañana. La energía de la vestidura sagrada de Aarón se manifiestan por el hecho de estar estudiando estas vestiduras. Esta es mañana de elevación de almas. Es mañana de expiaciones. Sí, pero no tenemos la vestidura de Aarón. Por el hecho de estar estudiándolas, hay un despliegue de emanaciones sobre nosotros en esta mañana. Somos expiados por la culpa de asesinato. Somos expiados en esta mañana por usar lana y lino, prohibido en la Torá. Somos expiados en esta mañana de pecado de inmoralidad. Somos expiados en esta mañana del pecado de la arrogancia. Somos expiados en esta mañana de hablar mal, etc. ¿Ve por qué le dije porque hay que matar a Amalek dentro de nosotros? La duda. Si a nuestra mente no le cabe estas cosas que estamos diciendo, usted solo acéptelo, solo créalo. Su luz nos vuelve a expiar. Su luz nos vuelve a purificar solo por el hecho de estudiar la vestimenta de Aarón. De acá que el estudio de la Torá no es solo para adquirir conocimientos. Estudiar Torá principalmente es para exponernos a la energía purificadora que se manifestaba en los días del Mishkan. Se lo reitero, el estudio de la Torá no es solo para adquirir conocimientos. Principalmente el estudio de la Torá es para exponernos a la energía purificadora que se manifestaba en el Mishkan. Por eso es que los sabios nos dicen, cada una de las vestimentas, cuando era usada por el Cohen, expiaba por un pecado particular del pueblo.
Cada una de las vestimentas, cuando era usada por el Cohen, expiaba por un pecado particular del pueblo. Leamos de corrido, capítulo 28, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer un buen rato. Dice Parashat Tetzaveh, Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis Kohanim. A Aarón y a Nadab, a Abijú, a Elazar e Itamar, hijos de Aarón. Y hará vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi Cohen. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis Kohanim. Versículo 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Pasuk Zain, versículo 7. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. El 8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Pasuk Tet, versículo 9. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra como grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Eterno, sobre sus 2 hombros, por memorial. Harás pues los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. ¿Quién está ordenando todo esto? El diseñador del universo, que más allá de una literalidad, Akadosh Baruj Hu está proyectando la elevación espiritual de Am Israel a través de estas vestiduras místicas. 15. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. 18.
La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Pasuk Haf, versículo 20. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. 24. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Versículo 25. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Pasuk Haf Vav 26. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Hav Zain, versículo 27. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. 28. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante del Eterno continuamente. Para que tengamos una idea en nuestra mente y que de la mente trascienda nuestra parte interna, ocupemos las ventanas de los ojos para ver las imágenes de cómo estaba el Cohen Gadol vestido y que a través de estas vestiduras sagradas emanaba la elevación espiritual para la congregación de los hijos de Israel. Veamos unas imágenes. Ocupemos las ventanas del alma, los ojos. Y que por medio de esta ventana podamos ser imantados, energizados y recibir en esta mañana el beneficio espiritual que proporcionaban en los días del Mishkan las vestiduras de Aarón el Cohen Gadol. Bien. En el versículo 30 solo daré un dato. En otra ocasión, Bezrat Hashem, esperamos poder decodificar esto. Hoy solo doy un dato general. Dice el 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Veo de nuevo la primera parte del 30. Y pondrán en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Urim y Tumim.
Como en el Mishkan todo es sobrenatural, todo es místico, acá se nos habla del Urim y el Tumim. Eran dos piedras sagradas, sobrenaturales. Sobrenaturales. Cuando se quería consultar al Eterno, que por cierto esto no se hacía en los días de Moshe, en los días de Moshe el Eterno hablaba de tú a tú con Moshe Rabenu. No había necesidad de utilizar los Urim y Tumim. Después que Moshe fue trasladado de la dimensión física a la dimensión espiritual, y Yehoshua bin Nun asumió el liderazgo de nuestro pueblo, de ahí para allá, de él en adelante, sí ya se comenzó a consultar al Eterno por medio de los Urim y Tumim. Era una ceremonia sobrenatural, mística, esotérica, sagrada, donde el Creador del mundo, bendito sea Él, guiaba a nuestro pueblo, dirigía a nuestro pueblo. El Urim o los Urim representan los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Eso representan las 72 triadas, los 72 códigos. Esos son los Urim, los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Y los Tumim representa el nombre de 42 letras de Akadosh Baruj Hu. Los mismos que están en el Ana Bejoach. De hecho, si usted revisa bien el canto de Ana Bejoach, usted verá que ahí hay 42 palabras que equivalen a las 42 letras del nombre de 42 letras de Akadosh Baruj Hu. Así que hablar de los Urim y de los Tumim, más allá de la literalidad de que eran dos piedras y que se hacía esta ceremonia y que aquí, que allá, que esto y lo otro, hoy en día tenemos los Urim y los Tumim. Ya lo aclaré que la energía del Mishkan nunca desaparece. Solo se traslada de vasija para manifestarse en un recipiente diferente. Hoy en día podemos echar mano del Urim, de los Urim. ¿Qué es eso? ¿Qué son eso? Los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Solo para recordarle uno, porque no voy a extenderme en esta área hoy. Cuando pasamos por la Parashá Beshalach, vimos en una de esas porciones que cuando el Creador del mundo dice por medio de Moshe, estad tranquilos y ved la salvación que el Creador del mundo hará hoy por vosotros, porque a los egipcios que habéis visto nunca jamás para siempre lo volveréis a ver. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Hashem lahem y lahem. Hashem y lahem lahem. Hashem y lahem lahem. Así es. Ahí está parte del Urim. Ahí hay un nombre codificado desde los 72. Yud Yud Lamed. Yud Yud Lamed. La Yud primera representa a Hashem. La segunda es y Lahem peleará. Y la Lamed Lahem por ustedes. De ahí que, y se lo recuerdo, cuando estemos en angustia, Hasbe Shalom, atribulados, Hasbe Shalom, enemigos que se levantan contra nosotros, queriendo acabar con nosotros, echemos mano de ese Urim, Yud Yud Lamed. Yud Yud Lamed. Hablaba con alguien hace poco y le decía que antes no sabía yo con qué nombres sagrados Moshe dio muerte al egipcio. Ahora sí ya sé cuáles son los nombres que ocupó Moshe. Ocupó 2. Vio para todos lados Moshe. Eso no es literal, no es físico. Vio a ver si el egipcio iba a engendrar en el futuro algún tzadik. Nada. Vio si iba a hacer teshuvá. No vio nada. Pronunció 2 nombres de los 72 y así mató al egipcio. Antes no sabía yo cuáles eran. Hoy sí ya lo sé. Pero no se los doy. No va a ser que los utilicemos mal. En su momento veremos también de eso. Pero los Urim representan los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Y los Tumim representan el nombre de 42 letras de Akadosh Baruj Hu, donde está el Ana Behoach. Leamos de corrido. Después vemos las imágenes y cerramos. Dice el 30 en adelante. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Versículo 33, y en sus orlas hará granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Eterno, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad al Eterno. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, en todas sus santas ofrendas,
para que obtengan gracia delante del Eterno. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino fino. Harás también un cinto de obra recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis coanim. Y les harás calzoncillos de lino fino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos y hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Veamos las imágenes del Cohen Gadol nuevamente. Las imágenes, con ellas ya estamos familiarizados. Las imágenes son las mismas. La luz y la energía son diferentes. Bien, nos quedamos acá en esta mañana del Shabbat Zahor. Nos quedamos acá con Tetzaveh, nuestra parashá número 20. Aprovechemos lo que tenemos aún del Yom Shabbat. Durante la mediodía, tarde, se hacen rezos, se hablan palabras de Torah, se está en esta atmósfera de Kedushá, en este ambiente de Shalom. Hablemos palabras de Torah y disfrutemos también de las comidas, siempre en honor del Yom Shabbat. Y Bezrat Hashem continuaremos a las 17 horas, 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Así que Shabbat Shalom para todos.